Bueno, entonces iniciando, quiero hacer nuevamente la aclaración de que lo que se va a realizar aquí, un análisis de lo que a través de los medios de comunicación, además de páginas web como Consultar Su Salud o los medios de comunicación, las páginas del Ministerio de Salud, eh, una presentación que se hizo del viceministro de Salud ante la Comisión Séptima del Senado. Bueno, en fin, es lo que tenemos en este momento. No tenemos el texto completo de la reforma de la salud, por lo cual entonces nuestras apreciaciones van a ser sobre lo que tenemos en internet, los medios de comunicación, como les he dicho. Importante esta aclaración para que no sea pues una cosa estructurada definitiva sobre una normatividad que no conocemos todavía. Lastimosamente no se ha generado, y eso, el primer punto, ante una reforma tan importante, creo yo que debería ser un poquitico más socializada. Si bien es cierto, el gobierno ya la tiene planteada, se la presentó a los ministros, algunos ministros han dado sus puntos de vista, pero también es importante que la comunidad, el gremio científico, el médico, enfermeras, todos, en fin, podamos conocerlas. ¿Sí? No me parece adecuado que se hagan manifestaciones o en pro o en contra de una situación si no se conoce. Entonces es importante que esto sí estamos fallando un poquitico. No hay socialización del texto. Entonces vamos a hacer las apreciaciones de acuerdo a lo que hemos visto, revisado en internet hasta la fecha de hoy, febrero 3 de 2023, viernes. Bueno, empezando este mes, ¿no? Que trae muchas cosas. Ya tenemos el Día de la Candelaria, la presentación, miércoles de ceniza, Nuestra Señora Lourdes, la jornada del enfermo. Muy importante este mes, que totalmente trae 28 días. Bueno, inicialmente pues hay algunas apreciaciones sobre la naturaleza de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Acuérdese que dentro del sistema existen dos figuras. La empresa promotora de salud, que es aquella empresa, la EPS, que busca el aseguramiento y la protección de salud de sus afiliados a través o bien de las cotizaciones al sistema que hagan las personas que están trabajando y que tienen un contrato o están afiliadas a través del régimen contributivo, o a las contribuciones que el Estado hace del régimen subsidiado a aquellas personas que no pueden devengar. Entonces, esas empresas reciben unos dineros y con esos dineros se encargan de mantener la salud de las personas colombianas. Niños, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Ahora bien, esas empresas prestadoras de servicios de salud contratan para su atención, para la atención de todos los pacientes, unas IPS. O bien algunas pueden ya tener unas IPS pequeñas, pero usualmente se empezó el sistema con la contratación de IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. Es decir, las que prestan el servicio de salud como tal, directamente al usuario son las IPS, llámese hospitales, clínicas, privadas o públicas, centros de salud, etcétera, etcétera. Las CPS les llega el dinero. Con las CPS lo que se hace es que ellas, a través de la cápita, es decir, la cápita es el dinero que el Estado o el contribuyente damos y se distribuye de todo ese dinero que llega para que, de acuerdo a unos cálculos, uno tenga un promedio anual. Entonces la cápita es lo que se gasta en cada usuario. Eso se llama la cápita. Entonces, de acuerdo a esa cápita, pues ellas contratan a las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPS. Ahora bien, lo que se tiene es que el gran problema es la atención en esas EPS. Conocemos ya de sobra las dilataciones en las respuestas de las EPS en cuanto a procedimientos, en cuanto a autorizaciones, y eso generó en una alta demanda, alta incidencia, alta prevalencia de tutelas al servicio de salud. ¿Por qué? Porque no les cumplían, porque se les demoraba la autorización, muchísimas cosas pasaban. Entonces, en ese sentido, las EPS, algunas, no todas,
han tenido problemas y hemos visto personalmente, y ustedes y yo hemos sufrido estas situaciones en cuanto a las EPS. Estas EPS niegan servicios que están dentro del POS, generan demoras, autorizaciones, qué sé yo, lo mandan de un lado para el otro, entonces eso hace dificultoso el sistema. Es ahí una de las claves que se debe atacar. Es por qué se está generando eso. Las labores de supervigilancia de los entes de control se están haciendo, se no están haciendo. La justicia tuvo que meterse para arreglar un poquitico el sistema a las malas porque no se quería, a través de tutelas, a través de sentencias, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, la EPS como tal tienen ese problema y es inevitable que nosotros digamos que no. Sí, es así. El pago a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las IPS, o sea, el pago de las EPS a las IPS genera demoras muchísimas en cuanto a eso. A veces las EPS no pagan a tiempo, dilatan el pago a las IPS y entonces vemos esa deuda tan tremenda que se tiene de las EPS a las IPS, hospitales y clínicas. Pero también vemos un problema que es el pago del Estado a través de las contribuciones del régimen subsidiado a las EPS. Si no le llega la plata, pues estas no le llegan, no le facturan a los otros y a los otros se demora el servicio, los hospitales y clínicas no le llega la plata y tenemos problemas. ¿En dónde está el problema? La corrupción que ha generado que los dineros no lleguen a tiempo del Estado a las EPS y sobre todo de las EPS a las IPS. Entonces eso genera un déficit fiscal, un déficit económico, es decir, no se tiene el dinero en las IPS para invertir, para mejorar los servicios. Muchas EPS, por ejemplo, Caprecon, Cosalud, Café Salud, Saludco, vimos que debieron muchísimo dinero y muchas IPS todavía están, que están esperando que se les pague. Entonces ese ha sido el talón de Aquiles del sistema, uno de los talones de Aquiles, esa tensión. Ahora bien, ¿qué se pretende con estas normas, con esta reforma? ¿Qué es lo que estamos viendo? No tenemos el texto escrito, vuelvo a repetir porque eso es importante. No tenemos el texto escrito, pero lo que se ha dicho es que ahora las instituciones prestadoras de servicios de salud se acaban las EPS y las IPS son las que directamente van a recibir el dinero de un organismo, llámese ADRES o llámese otra figura, que directamente les va a pagar a las IPS para que hagan todo este trabajo. Dentro de las IPS estarán las públicas, las privadas y las mixtas, y lo que pretende con la reforma es que las relaciones serán de cooperación y complementariedad. Entonces, este cambio, pues desde un punto de vista directo, puede generar un mejor ingreso y rápido para las IPS, al no haber el intermediario. Pero también el otro problema, que hay que verle los dos lados de la moneda, es quién estará dispuesto a generar ese único organismo que pague a las IPS directamente. Si con lo del FOSIGA, que era el Fondo de Solidaridad y Garantías, con lo de los accidentes de tránsito, que no los pagaban las aseguradoras porque acá ahorros fantasmas, qué sé yo, o los vinculados, se le quedó debiendo a los hospitales por culpa de que no había una facturación, no había una entrega de esas facturas, de que no se pagaba a tiempo, de que se demoraba mucho el pago de ese FOSIGA, de ese ADRES también ha pasado. Entonces ahí el problema está en que el organismo tiene que ser muy bueno para que genere, o sin corrupción, para que se genere el pago directo a las IPS. Es bueno que se acaben las EPS que no funcionan, que no brindan servicios de salud en forma adecuada, que dilatan a los pacientes, pero también es bueno que haya el sistema directo, si se va a hacer así como la reforma lo proponen, que sea un mecanismo que también sea ágil en el recurso.
Y también hay un riesgo, y es que ese centro, el ADRES o llámese como se llame, el que va a pagar a los hospitales y clínicas privadas, los hospitales públicos, quién lo va a manejar, a través de qué forma lo van a manejar, cómo se puede facturar, quién va a facturar, todo ese montón de fórmulas que van a salir. Son cosas que todavía están en el tintero, no se han aclarado bien y es un riesgo, ¿no? Acuérdese que a veces por tratar de abarcar todo, pues no se puede hacer bien a las cosas. Entonces habría que determinar la forma como se van a hacer esos pagos directos a las EPS, que no se dilaten los pacientes y como en estos días el exministro de Salud, que ahora es ministro de Educación, Gaviria, estaba planteando que se puede generar un cúmulo de facturación y una reinicio de todos esos carteles de la hemofilia. ¿Se acuerdan que se denunciaron pacientes que ya habían muerto o que, por ejemplo, ya se habían curado o que no tenían hemofilia? Y empezaron a meterse pacientes que no tenían esto a través de las IPS y EPS. Entonces, no había control. Y esto se generó directamente, más que todo, de las IPS. Entonces, aquí viene un problema muy importante. Entonces, habría que determinar exactamente qué mecanismo va a girar directamente los recursos sin la intermediación de las EPS, cuáles serían los mecanismos y cómo serían las IPS, toda esa transacción de las facturas, qué sé yo, de todas esas cosas, y cómo evitamos que las IPS no facturen más de lo que ellos están haciendo. Primer problema para plantear de la reforma, que tiene adecuada situación, pero también hay que mirar el otro lado. De otro modo, también hay que mirar que algunas EPS están funcionando adecuadamente, bueno, no todas, pero hay algunas que sí generan rápidamente las autorizaciones. ¿Qué va a pasar con ellas? O sea, son empresas que pudiesen ser apretadas el cinturón y que se sigan generando situaciones. El otro cuento que se plantea es todas esas personas que están trabajando en las EPS pues entrarían también al desempleo, pero por el otro lado están diciendo algunos que, bueno, esas son las personas que se necesitarían para facturar en cada una de las IPS, porque las IPS tendrían que generar mejor facturación, ¿no? Entonces son algunos puntos en cuanto a esta situación de la naturaleza de las instituciones prestadoras de servicio y quitar la intermediación de las EPS. No lo tenemos el texto escrito, entonces van a seguir funcionando para que no haya preocupación de los usuarios. Entonces se sigue funcionando la EPS hasta un periodo de transición de esta norma. El segundo punto en donde se menciona es que la deuda de las EPS que se tienen con los IPS, pues se tiene que determinar a través de un estudio que el Ministerio de Protección Salud y Protección Social debe establecer. Y las que no, pues las que tengan unos aspectos, unos criterios muy mal, pues entrarán los mecanismos de supervisión y de liquidación de dichas EPS. Ese es el segundo aspecto que se menciona. Y se menciona que estas EPS estarán hasta que haya el Consejo Nacional de Salud, que parece ser que va a ser como un mecanismo que determinará los ajustes del sistema, la reglamentación de esta situación, de este cambio, ¿cierto? Entonces es el mecanismo que irá sustituyéndose el carácter de las entidades promotoras de salud o EPS. Esos son los tres aspectos que menciona de EPS, lo que hemos tratado de investigar. De otro lado, en cuanto a autorizaciones, se está diciendo que esos procesos de referencia, de remisión de un traslado, de una orden de servicio, un suministro, deberán realizarse a través de las instituciones entre ellas. Y no decir, bueno, usted como paciente tiene que irse ahora para la EPS tal o la IPS para que le autoricen el procedimiento y venga para allá y venga para acá. Pues de ese lado sí es una cosa muy interesante
que trae la reforma, entonces esos procesos serán directamente entre las instituciones y quitarán esa carga a los usuarios. Entonces, desde ese punto de vista, pues vemos con buenos ojos esa situación. Ahora bien, el problema sería en la demora en que esta institución me responda a la otra si no hay un pago adecuado y rápido, ¿no? Eso es lo que tenemos que también tener en cuenta en cuanto a autorizaciones y procesos administrativos. Otro punto que se menciona es la adscripción de instituciones privadas y mixtas a la red. Adscripción es cuando una institución, una IPS, llámese hospital o clínica, se acoge a lo que la ley vaya a determinar. Y ella, por tanto, si se acoge a esta norma, pues va a recibir pacientes tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, ¿cierto? O sea, no habría la situación en donde si yo soy privado, yo no le acepto a usted porque usted es de esta EPS que no me ha pagado. No, usted aceptaría tanto el régimen subsidiado como del contributivo. Y cada una de estas instituciones tendrá un comité médico pues que esté pendiente de estas situaciones y determinará a qué institución debe remitirse o no, pero entre instituciones, como hemos mencionado. Este sería un punto también a favor que vemos, porque actualmente, ¿qué pasa? Usted tiene, la EPS lo manda a una institución y la institución le dice que no, porque es de esta EPS y esta EPS no tiene convenio, ¿no? Cualquier institución podría tenerlo usted y poder prestarle los servicios. Un punto a favor de esta reforma. Esto más o menos más adelante en algunos aspectos habría como la figura de las redes de prestación de servicios de salud, que son que menciona esta reforma como unas redes integrales de servicios de salud. Los RIS, RISS, redes integrales de servicios de salud, en la cual la red estaría formada por, primero, la red de atención primaria en salud, es decir, los hospitales de primer nivel. Una red de servicios de hospitalización de más nivel, de segundo y tercer nivel. Entonces usted estaría diciendo, bueno, yo si me llego a enfermar en primer nivel, si mi atención amerita un primer nivel, me voy para el hospital de Girón. Si mi atención necesita un nivel de complejidad mayor, pues iría a un segundo nivel como Florida, como se está presentando, o la Foscal, o la otra IPS. El problema es que los hospitales públicos, que ante este cambio de norma, pues habría que mirar que tienen que mejorar sus servicios, porque la gente siempre va a querer irse a lo mejor, a lo privado. Entonces la red pública estaría en desventaja desde este punto de vista. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces pues yo me voy a lo privado. Entonces, pero ¿cómo hacemos para que el público se inviertan recursos para mejorar esta red que es pública? ¿Ve? Ahí viene el otro problemita. Entonces, de todos modos, el tipo que se está planteando es una red de prestación de servicios, una red integral de servicios en donde esté primero, segundo nivel, tercer nivel, atención de urgencias, atención de laboratorio, en fin, rehabilitación, medicamentos en una red. Otro aspecto que se recoge es que el acceso será solamente con el documento de identidad. Pues eso está ocurriendo actualmente, ¿no? Sería reafirmar esa situación. Actualmente usted lo atienden solamente con su documento de identidad expedido por la registraduría civil, que es la cédula, o la tarjeta de identidad o el registro civil, ¿vale? O por otros métodos que permitan la comprobación, no se le puede negar a nadie. Eso está ocurriendo, usualmente se está atendiendo con el número de la cédula y se tiene la información en el sistema qué servicio o qué EPS tiene usted y de acuerdo si es urgencia o no, pues se atiende en esta institución, se le atiende la urgencia y se remite a su EPS en la cual está afiliado y tiene red de servicios. Eso pues no cambiaría mayor cosa lo que se está presentando en este momento. En cuanto a la administración de los recursos, se plantea la existencia de unos fondos territoriales de salud
que serán administrados por las direcciones territoriales de salud y se da para direcciones departamentales y distritales de salud, y las departamentales integrando municipios o grupos poblacionales no menores de 100.000 habitantes y no mayores de 1 millón de habitantes. Se conformarían unidades zonales de planeación y evaluación. Entonces, esto haría que para el fondo, para pagarle una IPS o a una IPS pública o privada, estos fondos territoriales que dependerían del departamento estarían girando los recursos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que la corrupción no se meta dentro de estos fondos territoriales y empiecen a gestionar el director territorial de salud del departamento, el secretario de salud, que tienen mucho manejo político? ¿Cómo hacemos para que los recursos lleguen directamente a las IPS cuando han prestado el servicio? ¿Vale? Entonces, pues ahí viene el coco de la corrupción y se tienen que generar mecanismos muy fuertes, muy estrictos, para que eso no se vuelva un fortín político como ya los conocemos. De otro lado, esta ley plantea derogar todo aquello que es los recursos de subsidio a la demanda. ¿Qué es estos recursos? Son recursos que están en los fondos, que son aquellos recursos que se van para las EPS del régimen subsidiado o contributivo, depende de la demanda que se está generando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estarían directamente, porque ya habiendo centros de fondos territoriales, pues ya todo el dinero estaría enfocado allá. Lo otro es las tarifas, que las tarifas serían únicas y obligatorias, revisadas con periodicidad anual. Pues eso es importante porque hoy en día tenemos muchas tarifas. El manual tarifario, cuando usted ofrece un servicio, una EPS, hay unas tarifas IS, Institutos de Seguros Sociales, que llamaban antes tarifas SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. El SOAT es un poquitico, se cobra más que el IS. Entonces, y algunas EPS tienen sus tarifas. Entonces, un manual tarifario único generaría que todos presten un servicio sin tener que decir, bueno, a mí me paga más o me paga menos. ¿Qué generaría el punto negativo? Que si todos pagan igual, entonces las IPS privadas dirían, bueno, si me pagan igual, ¿yo para qué los voy a atender? ¿Sí? O sea, no me pagan más. Entonces, ahí las clínicas dirían, no, a mí me paga más, si no, no le atiendo. Entonces empezaríamos a determinar que por el precio pueden algunas instituciones de buena calidad decir que no. Entonces deben concertarse unas tarifas muy adecuadas tanto para clínicas y hospitales públicos, clínicas privadas y hospitales públicos. Se establece de otro lado una estructura del Fondo Único Público para Salud, es decir, ya no sería el ADRES, el FOSIGA, sino un solo fondo público para salud, Fondo Único Público, el FUP, que tendría 8 cuentas. Una cuenta que daría la atención primaria integral en salud, otra cuenta que sería los servicios ambulatorios y hospitalarios especializados, otra sería el programa de salud en el trabajo, otra sería el control de problemas y enfermedades de interés en salud pública. Otro fondo sería el Fondo Nacional para Cobertura Financiera de Catástrofes y Epidemias, eso es lo que se hacía antes con el FOSIGA. Otro, prestaciones económicas en salud. Otro fondo sería infraestructura y equipamiento en salud. Formación en salud, el octavo, y el noveno sería el funcionamiento del fondo. Serían estos pilares, son 9 pilares, pero son 8 cuentas de acuerdo a la destinación de los recursos. Hoy en día para el régimen subsidiado se maneja una cuenta, para contributivo otra, para el SOA se maneja otro, pues tendría una unificación. Pero volvemos, ¿quién maneja esto? ¿A qué personas habría la neutralidad, el alejamiento de todo lo político? Ahí entenderán ustedes que si no tenemos un texto, como lo hemos repetido durante el programa, donde podamos revisar uno a uno lo articulado, pues no tenemos una suficiente información. Lo que hemos hablado es
reflexiones acerca de lo que está publicado en medios de comunicación, en algunas redes, en la Comisión Séptima, etcétera, etcétera, pero no tenemos exactamente el articulado. Entonces, nos perdonan pues estos aspectos así muy generales, pero creemos pertinente que ustedes conozcan que se está generando una reforma al sistema de salud que básicamente tiene un buen sentido, que es mejorar el sistema, pero a veces creemos que solamente se enfatiza en las EPS si el sistema tiene un poquitico más de falencia en otros lados, ¿no? Esperemos a ver que se mejoren estas situaciones de claridad de la reforma. Aprovecho esta oportunidad, ya que estamos hablando de reforma, para plantear aquí una denuncia pública ante la comunidad Girón del área metropolitana. Y es precisamente la situación de talento humano en salud de nuestro Hospital San Juan de Dios de Girón, hoy Clínica Gironesa. En definitiva, en concreto, es que a los empleados, a los médicos y a las enfermeras de la sede central de parte de urgencias tuvieron contrato con una empresa que se llama Insosalud. Esta empresa no les ha pagado la liquidación de la terminación de su contrato a 31 de diciembre del 2022. Es decir, tenemos un mes y unos días en que se les debe a estas personas, a médicos y enfermeras, el sueldo, y no se han hecho, creo yo, las gestiones adecuadas desde la administración de la institución y desde la junta directiva para presionar a esta empresa para que pague los salarios. O sea, entran con una nueva empresa estas personas, pero la empresa que tenía, que se llama Insosalud, no les ha cancelado los salarios. Asimismo, las empleadas de servicios generales de nuestro Hospital San Juan de Dios de Girón, hoy Clínica Girón, que se llama temporal activa, que tuvieron contrato hasta el 31 de diciembre, no se les ha liquidado, según las informaciones que nos han llegado algunas personas, y un mes después de haber terminado el contrato, no se les ha pagado la liquidación. Aspectos preocupantes. Estamos viendo una reforma de salud, pero mire que si el hospital contrata a una empresa para que tenga al personal de salud contratado formalmente, pero esta empresa no quiere pagar la liquidación después de un mes de terminado el contrato, pues se está presentando una alteración de los derechos laborales del personal de salud. Consideramos pues esta denuncia de todos modos ante la opinión pública y aspiramos que la junta directiva del hospital, la gerencia, el supervisor del contrato de temporal activa de Insosalud pues tomen cartas en el asunto, como nosotros, además de trabajadores de planta de la institución hospitalaria, como médicos, como también presidente del sindicato de ANTOC Girón, de la Asociación Nacional de Trabajadores de Clínicas Hospitales de Colombia, el sindicato de ANTOC, pues queremos hacer esta denuncia ciudadana ante todos ustedes, ante los medios, ante la comunidad, porque esta situación no se puede presentar. Personas, médicos, enfermeras, servicios generales, que trabajan juiciosamente en sus trabajos, pues cuando se termina un contrato y se liquida ese contrato, pues hay que pagarles. No esperar un mes y punta a que quién sabe qué estarán esperando para pagarles. Dentro del contrato establecido entre el hospital y cada una de estas empresas, Insosalud y temporal activa, se decía que tenían que pagarle puntualmente y no se ha hecho. Vemos muy preocupante la situación. Entonces, nuestros médicos, enfermeras, servicios generales del hospital están en esta situación. Aquí, desde este espacio radial, animamos a que desde la directiva, junta directiva de la institución, ante la gerencia, ante el supervisor del contrato y a los que nos puedan ayudar, generar que se les pague a estas personas que trabajan por todos nosotros. Un fuerte abrazo para todos y que Dios y la Virgen nos bendigan. Esperamos haber hecho unas claridades sobre la reforma, veremos el texto escrito y esperemos también que les paguen a nuestros médicos y enfermeras de urgencias y servicios generales por las empresas Insosalud y temporal activa, la liquidación del contrato 31 de diciembre del 2022. Que ojalá este mes esté lleno de bendiciones, que este fin de semana lo podamos aprovechar en familia todos. Un abrazo, se despide usted Gustavo Prado Blanco, médico de nuestra hospital, pero también médico de profesión y abogado de nuestro gran querido municipio de San Juan Girón. Un abrazo para todos y que Dios y la Virgen nos bendiga.